Nosotros ya nos hemos... Vale. Bueno, pues indicaros solamente que por la cuestión de la ley de protección de datos, si alguno no quisiera salir en imagen, pues puede apagarla. Esto no se va a divulgar a ningún lado, como os había comentado, y simplemente se distribuirá entre aquellas personas que habiéndose apuntado al taller, pues no puedan por alguna circunstancia acudir y puedan, o para que podáis, si tenéis la valentía suficiente para volver a verlo en diferido, ¿no? Pero bueno, eso ya supongo que será mucha valentía. Bueno, veréis. Os voy a poner un poco en antecedentes de lo que este taller viene siendo. Este sería el cuarto ciclo académico, aunque este año hemos empezado un poco más, hemos empezado un poco retrasados. Normalmente los talleres vienen durando de septiembre a julio prácticamente, una vez por semana. Nos reunimos una vez por semana, presencial y online. Entonces, digamos que la dinámica del taller pretende ser una invitación a muchas cosas, pero básicamente nosotros podemos, si así lo queremos, sentirnos grupos, sentirnos un poco familia, porque de eso se trata, de quizá la amistad pues es un poco la antesala de la fraternidad. Pero en última instancia, lo que pretendemos con el centramiento es conseguir una actitud de presencia, una actitud meditativa, que nos sitúe en lo más profundo, en la esencia de cada uno de nosotros, para desde allí pues, poder estar, ser, pensar, sentir. Entonces, el taller como tal no tiene una metodología más allá de el hecho de que nos reunimos una vez presencialmente al mes, de que todos los días se envía un recordatorio, que llamamos recordatorio de centramiento, en el que por la mañana temprano, a las 6:30, 7, 7 y pico, depende de los días, pues se envía un fragmento de textos de Antonio Blay. Luego haré una pequeña semblanza de quién es Antonio Blay, o de quién fue Antonio Blay. Ese recordatorio tiene por finalidad el que, bueno, como una pequeña gotita de agua que vayan tratando de permear, de hacer nuestra tierra más blanda, más capaz para que germinen esas ideas, esas intenciones, ¿no? Muchas veces nuestras intenciones caen pues, en tierra muy seca y necesitamos tratarla y necesitamos pues bueno, reorientarnos para acordarnos que, oye, que yo tenía un propósito y este propósito pues me están diciendo que lo comparten conmigo y el contenido de los textos pues son en realidad una invitación a que sigamos en esa mirada profunda, ¿verdad? En ese mirar atento. Los miércoles, en cambio, el recordatorio no es sobre textos de Antonio Blay, sino de meditación, es una meditación de buena voluntad. Y diréis, bueno, ¿y esto de centramiento qué tiene que ver con la buena voluntad? Pues bueno, probablemente nada. Pero lo que sí que es cierto es que cuando se explique un poquito el tenor y el tipo de meditación, pues veréis que se trata de una meditación, un tipo de un cierto tono ocultista que tiene que ver con el manejo de las energías. Se trataría de comprender lo que es la energía de la buena voluntad, entenderla, hacerla nuestra y ser nosotros, encarnar esa buena voluntad para, de alguna manera, desde esa buena voluntad relacionarnos. La buena voluntad tiene, nos iremos aproximando, podremos hablar de ella, de lo que queramos, y tiene una capacidad potencial enorme de hacer que las relaciones sean correctas, sean limpias, transparentes y que siempre estén enfocadas desde ese punto central, desde esa parte del alma, desde esa parte espiritual que unifica todo y que disipa todo conflicto, diluye todo conflicto. Entonces,
tiene mucho que ver, por cuanto que ya os explicaré el delineamiento. En nuestras relaciones tenemos dos tipos básicamente de relaciones. Una relación horizontal, que es todo el mundo de relaciones personales con el que nos vivimos, desde nuestros núcleos más cercanos, como son la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, los convecinos, los nacionales, los transnacionales, en fin, la humanidad una en definitiva. Y por otro lado tenemos un sistema vertical de relación que tendría que ver con nuestra naturaleza más interna, con los planos más elevados de nosotros mismos, con nuestra naturaleza espiritual, con nuestra alma o con nuestro espíritu. Si habláramos en términos teosóficos, no sé si Rosa, si no te sientes cómodo con términos de este tipo, nos lo dices. No trataré de utilizarlos mucho, pero bueno, pues con el alma y con el espíritu, por decirlo de alguna manera. Y tenemos la posibilidad de estar en el centro. El centro se utiliza de muchas maneras. En un lenguaje coloquial se dice, bueno, es que estoy descentrado. Es que realmente estoy, bueno, pues, o tengo que centrarme para hacer las cosas de una manera debida, ¿no? Bueno, el centramiento en sí mismo tiene muchas potencialidades. Tiene un aspecto primero que diríamos que tendría que ver con lo que es nuestro desarrollo psicológico, de aquello que llamamos la personalidad, que estaría integrada pues por nuestro vehículo físico, por el emocional y por el mental. Cada uno de estos vehículos tiene su propia conciencia, y el problema es que nosotros lo que tenemos que hacer, lo que vamos a pretender con este centramiento, es por un lado, a través de la atención y del darnos cuenta, tomar conciencia de qué parte de nuestra conciencia está en cada momento dirigiendo nuestros procesos vitales de relación, de toma de contacto con la vida, cómo nos relacionamos, desde dónde nos relacionamos. Y en ese sentido es muy importante que veamos la naturaleza de los distintos vehículos que tenemos, porque cada uno puede funcionar en un momento dado de manera autónoma e independiente. Incluso muchas veces se dan conflictos entre nuestra mente, entre lo que pensamos y entre lo que queremos. Sabemos que una dieta determinada nos la ha prescrito el médico, pero no me gusta y la salto y me doy razones para... En fin, siempre puede haber infinidad de conflictos entre nuestra personalidad. El centramiento nos dará cuenta de cómo sentimos, de cómo pensamos, de si somos sentidos o si somos pensados, o hasta qué punto tenemos una capacidad autónoma respecto del mundo emocional o mental. Y sobre todo nos va a situar en una posibilidad cuando estamos centrados, que es la de tomar distancia, tomar perspectiva, respirar, y en última instancia, en vez de reaccionar de manera compulsiva, automática, instintiva, ser capaces de dar respuestas. Cuando yo me centro, cuando yo tomo una cierta distancia, tomo la actitud del observador respecto de lo que estoy viviendo, es como si yo me sitúo como un espectador de cine que veo que está desarrollándose una película, pero puedo desidentificarme por un momento dado del personaje y decir, esto tiene sentido, ¿qué hago, qué no hago, qué debo de hacer? Y entonces podríamos llegar a ser capaces de dar una respuesta. Y esa respuesta podría ser plena de propósito, es decir, muy consciente, sabiendo por qué hacemos y cómo lo hacemos, llena de amor y llena de lucidez, de inteligencia. Es decir, que por un lado la energía, el amor y la inteligencia, que son nuestros tres atributos, tendrían presencia en nosotros, es decir, tendríamos la capacidad de sintonizar con ese mundo interno espiritual que está digamos, que es energía, que es amor y que es inteligencia, pero que pareciera que no sabemos muy bien qué es
y que se manejan estas cosas más en el mundo periférico, en el mundo emocional, mental, físico, tangible, en este mundo que llamamos de la personalidad, ¿verdad? Entonces, como os decía, una reunión mensual, recordatorios diarios del centramiento. ¿Para qué? Para que en la medida de que lo entendamos, queramos y podamos, hacer el ejercicio de centramiento. O bien la meditación de buena voluntad. El ejercicio de centramiento que haremos hoy al final de la sesión se supone que no es una meditación propiamente dicha, pero sí nos provee de las herramientas necesarias para tomar conciencia y hacer de ello algo experimental. No necesitamos creer ni no creer en los procesos. Simplemente se nos pide que tengamos una cierta apertura de mente y de corazón para que podamos ir haciendo reconocimientos. Lo que estamos haciendo es un viaje de la conciencia. Y se supone que en términos que un día me suelo aprender muy pocas cosas de memoria, pero esta sí que me la aprendí. Entonces la suelto cada vez que tengo ocasión, porque es que me gusta mucho y creo que tiene mucho sentido. Y es una frase que dice, la evolución, y estamos absolutamente en el marco de una evolución, la evolución es el sendero de los reconocimientos que conducen a la revelación. Entonces nosotros estamos aquí como peregrinos, como viajeros, experimentando y conociendo este mundo que se nos dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a Dios. Y estamos empezando a conocernos, estamos entendiendo que existe la posibilidad de un conocimiento de algo más profundo que por otro lado nos está tirando, nos está diciendo, despiértate, despiértate, entiende que hay algo más que lo aparente, que lo físico, que lo tangible, que lo transitivo, que lo contingente, hay algo que es eterno, que es parte de ti, y esa parte es la propia vida que nos está hablando. Pero nosotros no escuchamos, no entendemos, hasta que llegamos a la conclusión, bien por cansancio, por dolor o porque alguien nos empuja y nos despierta, de que existe algo más que es en lo profundo, que es esa zona del alma y del espíritu. Entonces, se trataría de que a través de estos ejercicios de centramiento adoptar una actitud meditativa, una actitud de ver en lo profundo y desde lo profundo. Porque se trata de ¿qué? Se trata de que si yo soy el espíritu, ¿por qué no vivo el espíritu? Es decir, si yo soy la energía y si soy el amor y si soy la inteligencia, ¿por qué no la vivo en toda su extensión, en toda su plenitud? Porque creo que tengo una cierta inteligencia, soy más o menos inteligente, el otro es menos, estamos siempre comparando, pero no nos damos cuenta de que en realidad la inteligencia es solo una y participamos de ella. La cuestión es que nos abramos a reconocer que esa inteligencia es la inteligencia una, que también forma parte de nosotros. Cuando hago silencio de mis ideas, porque empiezo a entender que a lo mejor no lo sé todo, y cuando empiezo a darme cuenta de que desde la actitud de investigador puedo ir en pos de algo más allá de lo que tengo, si me aferro a lo que tengo, estoy atado a lo que tengo. Y si estoy atado a lo que tengo una especie de losa en el pie o tengo una especie de bola de esas de reo que pesa y yo no puedo irme a caminar por las praderas o por los mundos de Dios porque estoy atado a mi propia creencia, a mi propio castillo, a mis propias prisiones. Entonces, el centramiento es ese viaje que iría desde lo periférico, donde existe esa ley de atracción y repulsión, esa dualidad, en la que el tiempo
nos lleva y nos trae a través de los deseos y los temores, nos proyectamos hacia el futuro, siempre estamos queriendo, estamos pensando en el pasado, nos está culpando, nos está doliendo, nos está pesando. Y en realidad de lo que se trata es de vivir, se nos dice que en un eterno presente, en un aquí y ahora. Pero eso no tiene que ver con el tiempo psicológico, tiene que ver más con la naturaleza espiritual y la conciencia del ser y del estar en el presente. Y estar en el presente es ser parte de la presencia que está siempre, pero que se descubre solo cuando hay silencio de lo periférico. Por tanto, pareciera que el viaje que se propone y al que se invita, y al que estamos, en el que estamos siempre todos invitados a ello, es esa toma de conciencia también a través del silencio. ¿Pero por qué voy a silenciar algo? Bueno, os decía antes que el sendero, la evolución es el sendero de los reconocimientos que conducen a la revelación. Los reconocimientos son todo aquello que es parte de nuestra experiencia física y emocional, pero que forma parte de nuestros conocimientos, es el acervo de conocimientos que tenemos. Pero eso llega a un momento que permite una revelación, que es algo distinto, ya es una visión, que es una visión del alma. Cuando nos polarizamos hacia el alma y realmente estamos abiertos al alma, se produce esa conexión entre partes de nosotros mismos. En teosofía hablaríamos de la mente concreta y la mente abstracta, o entre la mente y la naturaleza búdica o crística. Y en última instancia, lo que sucede es que si nosotros funcionamos como si fuéramos muchas emisoras de radio a la vez, están todas funcionando. Y el problema es que hasta que no nos damos cuenta de que tenemos que darle al botoncito de cada una de esas emisoras emocionales, mentales, de nuestras creencias, de nuestros credos, de nuestras formas de interpretar, de ver, de exigir, de relacionarnos, infinidad de ruidos que conforman nuestra personalidad y nuestras emociones, hasta que no las silenciamos, no vamos a ser capaces de percibir el silencio y desde el silencio darnos cuenta de nuestra naturaleza esencial. Porque al final el silencio es la poderosa voz de la inteligencia de la vida que siempre está conduciéndonos, siempre. Entonces la cuestión es, ¿sabemos leer la vida? ¿Sabemos escuchar la vida? ¿Sabemos entender la vida? Y esta es la cuestión, que estamos aprendiendo. Entonces, todo es un puro aprendizaje, de manera que toda nuestra aproximación se hace pues desde esa conciencia de que estamos aprendiendo, de que somos como niños deseosos de recibir una instrucción que al final es la instrucción de nuestro corazón, porque la única verdad que existe está en nuestro corazón. Pero eso también tenemos que descubrirlo, porque ese corazón es también nuestro centro. Entonces, no sé si tenéis alguna duda, algún comentario, queréis preguntar algo. ¿Vamos bien? ¿Va teniendo sentido lo que explico? ¿Bien? Por mi parte, sí. Bueno, pues entonces seguimos. Bueno, como os decía, no tenemos a la hora de reunirnos, tratamos de sentirnos y tratamos de saber que somos un alma que se relaciona con otras almas. Desde esa perspectiva, todos estamos participando en igual medida del aprendizaje y todos vamos a poder, desde nuestros silencios o desde nuestro compartir o de nuestras reflexiones, que se invita también a que las tengáis vosotros, por supuesto, y desde lo que es el ejercicio de centramiento, que es una actividad que en última instancia es una actividad grupal, por tanto que vayamos tomando conciencia de esa parte más noble, más elevada, más esencial,
más eterna, desde la que hay serenidad, desde la que hay tranquilidad, desde la que uno siente que la vida está en armonía, uno empieza a entender sincronicidades. Cuando no me enfrento a la vida, pues resulta que la vida me va dando aquello que tengo. Me doy cuenta de que lo que tengo es exactamente y nada más que lo que necesito, que no necesito estar queriendo cambiar mi presente, porque el presente es exactamente lo que la vida me ha dado, me ha otorgado por distintas circunstancias, pudiéramos decirle que por karma, por deber o por lo que sea. Yo vengo a decir de alguna manera, si Rosa me lo permite, que el karma, que el dharma, es decir, nuestro deber es el regalo que nos hace el karma, que es la ley de retribución, la ley de justicia, la ley que nos hace, que nos da justo aquello que necesitamos para hacer lo que estamos haciendo. Entonces, no negando la realidad del presente, es decir, sino tomando muy clara conciencia del por qué está sucediendo lo que está sucediendo, cuando algo que acontece no es otra cosa que el presente, y cuando nosotros le prestamos mucha atención a lo que sucede cada día, nosotros lo que hacemos es que convertimos lo que sucede cada día, lo convertimos en algo sagrado, lo sacralizamos, le damos un sentido, el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es el sentido de cada pequeño instante de la vida. Por tanto, en cada pequeño instante tenemos la oportunidad de saltar a ese instante mayor, a un instante que es eterno y desde el cual pues todo es una unidad absoluta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, nosotros decimos, bueno, queremos orar, la oración contemplativa, la meditación, la unidad, tal. Hacemos esfuerzos por llegar a estados de conciencia, de unidad, de silencio. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que en ocasiones raras pues se llegan a estados realmente elevados, a estados de unidad. ¿Pero por qué? Porque existe una simetría entre lo externo y lo interno. Y esa simetría, al final uno acaba dándose cuenta de que no existe el externo y el interno. Pero mientras yo en mi vida particular, en mi vida diaria, esté dirigido por todas mis adicciones, compulsiones, patrones, hábitos, reiteraciones, compulsiones, cuando todo eso que es un ruido me lleva, me dirige, me hace, estoy en el estrés del esto y voy corriendo y tal, en esta vida, todo eso son ruidos. Y el problema es que mientras yo no me dé cuenta de que son ruidos y los silencie y aleje de mi vida lo que es superficial, porque hay cosas que son superficiales. Y el problema es que nos hemos hecho de lo superficial y de lo habitual, hemos hecho lo natural, cuando no es verdad. Lo habitual nunca es lo natural. Lo natural es nuestra propia naturaleza. Y hemos de descubrir lo que somos y la relación que somos en relación y en el contexto de lo que son las leyes de la naturaleza. Por eso se nos invita a que las conozcamos y a que nos adaptemos a ellas. Entonces, cuando yo consigo tomar conciencia, porque mientras yo no vea algo, yo no voy a cambiarlo. Por tanto, la labor de la mente es importante en el sentido de mirar, de ver, pero no necesariamente de juzgar, de analizar, de criticar, porque todo eso forma parte del movimiento de la mente concreta, que forma parte del mismo ruido y que ese ruido ha de ser silenciado para que, una vez apagada esa emisora, nos demos cuenta de que existe un silencio. Y ese silencio es el que sin pretender nada de él, nos va a ir informando, nos va nutriendo, nos va dando la vida. De hecho, siempre nos la está dando. Pero la cuestión es que tomemos conciencia claramente de ello. Entonces todo el tema del centramiento, ya veréis un poco luego el sentido que tiene cada fase del centramiento, lo que hace es que nos prepara, nos sitúa, establece un lugar desde el que somos y desde el que trabajamos.
Y uno dice, ¿y tengo que cambiar mi tipo de meditación? No, todo lo contrario. El centramiento es una, digamos, disposición interna que te capacita para una mejor meditación, para una mejor oración, para la mejor práctica de tu religión, de los sacramentos. Si tú eres religioso, lo que se aconsejaría es vete a tomar la comunión en actitud centrada. ¿Qué es en actitud centrada? Pues es consciente de la energía que existe en relación en ti y en todo el entorno en el que te estás moviendo y en el propósito último que dirige el propio acto sacramental al que tú te estás uniendo. Y se supone que tú en ese acto de reverencia es un acto de amor en el que hay una unidad, una capacidad desde ese espíritu crístico o conciencia búdica de tener una relación perfecta con lo que se está haciendo. Y con una lucidez absoluta, de manera que esa lucidez, uno, que proviene de nuestra naturaleza espiritual, te permite recibir, pues, en términos de paz, de serenidad o de comprensión o de lo que sea, pues las respuestas que el propio diálogo con la vida pues va sugiriendo. La vida nos va hablando en términos de preguntas y respuestas. La vida siempre es explícita en sí misma, lo que pasa es que nosotros no la vemos y nosotros preguntamos. Y en esas preguntas tiene sentido que preguntemos en esta actitud de centramiento, en una actitud en la que uno no pretende nada más que la propia luz que es. Es decir, uno podría decir, bueno, llega un momento en el que uno ya no quiere pedir nada, que esto es lo que sucede, porque unas veces nuestras necesidades de la parte más de nuestra personalidad nos dice que necesitamos y que queremos y puede ser una necesidad muy real, pues pidámoslo, pero vivámoslo muy presentes, eso que pidamos. No es malo vivir la personalidad, es más, todo el mundo de la personalidad ha de ser vivido, y yo digo, ha de ser vivido en plenitud, con todo el amor, es decir, con toda la lucidez. ¿Por qué no voy a poder yo relacionarme con mi familia, con mis amigos, desde una alegría absoluta, tomándome unas cañas o haciendo lo que sea? ¿Por qué yo no voy? Es que el mundo de la personalidad tiene una parte es un desarrollo esencial en nuestra evolución natural, y mientras nosotros no vivamos con plenitud esta lección de lo que es el aprendizaje de ser personas en un mundo determinado, no vamos a pasar la página. Y de lo que se trata es de que esta personalidad sea instrumento del espíritu y pueda vivir en la mejor de sus plenitudes, pueda ser en definitiva la mejor versión de sí mismo. La mejor versión de sí mismo sería Atma Buddhimanas, ese sería el paradigma. Hace unos días estábamos en un retiro de silencio y se hablaba de los paradigmas, de que se podía cambiar un paradigma por otro. Y yo pensaba, un paradigma de ser bueno por otro de ser muy bueno o más bueno, ¿hasta cuánto de bueno? Porque al final eso es una composición de nuestra mente. Pero en realidad a lo mejor no, lo que hay que hacer es ser el paradigma de lo espiritual, porque desde lo espiritual no hay paradigma que ser, simplemente se es. No hay que pretender ser nada. Por tanto, bueno, esto es una cuestión que quizá merezca reflexión, ¿no? Pero en última instancia, ser la mejor versión de nosotros mismos. Cuando hacemos el centramiento, lo que se descubre es que no somos ningún modo de ser, es que somos el ser. Nuestra mente, o sea, la identidad que creemos que tenemos está conformada por nuestros hábitos, nuestra cultura, por las ideas, por nuestras afinidades, por nuestros apegos, por montones de cosas. Y nosotros decimos, yo soy así, 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 y como me digas que no, ¿cómo me vas a quitar mi ideología política? Bueno, podemos ser de infinitas maneras. De hecho,
tantas personas como somos distintos, adoptamos distintos modos de ser. Es verdad que somos muy gregarios y algunos pues nos piensan y entonces nos meten en el mismo paquete y somos de un modo paquete, ¿vale? Pero lo cierto y verdad es que nosotros, cuando estamos centrados, tenemos la capacidad de ser, sin más. Y ante cada vicisitud, ante cada circunstancia, podemos adoptar el modo de ser que al espíritu convenga. No que convenga por el condicionamiento o por la imposición de lo externo, sino simplemente al que convenga por la naturaleza de la situación que estoy viviendo. Ante el presente que acontece, yo respondo ¿cómo? Con propósito, con amor y con inteligencia. ¿Desde dónde puedo hacer eso? Desde el ser esencial, desde el alma, desde la conciencia del alma. Entonces, este es el viaje de la conciencia, es una invitación a hacer un viaje de la conciencia. Y yo no sé si he hablado ya demasiado o no, pero veréis, tenía unas reflexiones previas que a veces compartía. Yo, si queréis, os las envío y las leéis tranquilamente, porque de alguna manera también sirve un poco pues para eso que en un momento dado se explica, pues pueda, entre palabra y palabra, pues ahí pues está la magia un poco del misterio de los silencios y del espíritu con que se escribieron, y a lo mejor pues puedan ofrecer algo más de luz que lo que son a lo mejor palabras improvisadas, ¿no? Y el que quiera, por supuesto, está invitado a formar parte de esa lista. Necesitaría simplemente vuestro teléfono para incluiros en el listado de recordatorios diarios. Si queréis os dais de alta, si os aburre pues os quitáis, siempre con la total libertad de venir, de no venir, de participar y de participar como mejor queráis, con vuestras preguntas, con vuestras inquietudes, porque de alguna manera os vais a dar cuenta de que esto no es algo distinto de lo que está en vuestros corazones. A lo mejor adquiere esta presentación, pero forma parte un poco ya de vuestro anhelo espiritual, de vuestra búsqueda, y esta es una fórmula del centramiento que es como muy aséptica. Antes os decía que os hablaría un poquito de Antonio Blay, no sé si le conocéis. ¿Quién le conoce? ¿Le conocéis a Antonio Blay? Sí, bueno, sí. Más o Sí, lo menos. conocéis. Bueno, pues no hay mucho que hablar de él, pero en realidad su testimonio un poco es su propia obra y su propia vida. Él fue una persona que desde muy joven tenía una necesidad imperiosa de entender el porqué de las cosas, y eso le llevó toda su vida a dedicarse de manera con una voluntad férrea a esa búsqueda, y bueno, conoció las distintas tradiciones espirituales, viajó. Y yo creo que tiene mucho que ver con Ramana Maharshi, a mí así me lo parece, y él hace una presentación de su búsqueda, de esa invitación que nos hace él, que tiene mucho que ver con lo psicológico y que tiene que ver mucho aparentemente con lo psicológico, porque tiene una hilazón absoluta y un nexo tremendo con todo lo que es espiritual, y que luego hay muchas palabras que uno asocia a lo que está aprendiendo en las escuelas esotéricas o en la religión o en otras tradiciones, ¿verdad? Entonces, él es muy aséptico y hace una presentación tan sencilla en la que él no demuestra nada, él simplemente dice, mira, yo os muestro. Y esto es una línea posible, el que la quiere la sigue, y bueno, pues es una posibilidad más. De modo que yo qué más os puedo decir. Bueno, deciros, el que quiera me da su teléfono y yo le incluyo en esa línea, en esa lista,
y vamos trabajando diariamente. Entonces, el trabajo al final solo tiene resultados sin pretenderlos. Si estamos buscando resultados, al final es nuestra personalidad la que está buscando resultados. Y esta es la gran paradoja, que realmente lo único que deberíamos de estar haciendo es dar respuesta al alma que también nos está pidiendo que nos encontremos con ella, porque somos ella, y entonces que dejemos, o sea, que hagamos ese viaje de lo periférico hacia el centro, donde reside la propia alma, y desde el alma actuar, aprender a actuar desde el alma, desde el amor, desde la inteligencia, desde la propia vida, desde el sentimiento fraternal, desde el sentimiento de que solamente hay una vida, de que toda la vida es una, de que todos los seres estamos interconectados, de que hay una fraternidad universal, de que, bueno, todo eso que se nos dicen en las tradiciones, que por otro lado son las propuestas, las proposiciones de la teosofía, y que sin nombres y apellidos ni etiquetas podemos descubrir que es la verdad sencilla, llana, porque forma parte de algo entendible que está en nuestro corazón, que, bueno, es verdad que en algún momento dado no se presenta con sencillez, no pretende convencer, pero desde luego hay veces que hay algo que no se entiende, pero lo que no se entiende es porque forma parte de un plano de lo superior a lo que está pujando por bajar, porque baja en forma de intuiciones y porque con nuestra mente no acabamos de etiquetarlo o de ponerle los nombres, ¿no? Entonces, la verdad se ha de presentar de forma que atraiga aún sin convencer. Porque es así, porque forma parte de la atracción natural. No te convence porque hay algo que forma parte de lo superior. Pero en todo caso convence sin atar. Es decir, los convencimientos y los reconocimientos y las revelaciones que nos den nunca nos pueden atar. Tenemos que ser libres. Si realmente la verdad nos hace libres, esto tiene que ser una manera de liberarnos de todos nuestros condicionamientos, de nuestros pesares, de nuestros temores, de nuestras proyecciones en el futuro, y en definitiva es ser más libres. Y ser más libres es, en última instancia, ser. Aquí tenemos el juego entre el deseo y la voluntad, y nos daríamos cuenta de que en la medida que estemos más centrados desaparece el deseo, entendido como la vocación casi universal y eterna de la personalidad, y aparece la voluntad de lo superior. Por eso el Cristo decía, mi Padre y yo somos uno. Bueno, cuando uno está haciendo la voluntad de lo superior, es que ni se plantea que tiene que hacerlo, es que es. Y la voluntad es parte de su hacer y de su dinámica, y su atención está presente. ¿Por qué? Porque la atención es el aspecto dinámico de la conciencia, y la conciencia es clara, es lúcida, y no hay una voluntad que no sea amorosa y no sea lúcida. Entonces todas esas cosas se van perfilando en nosotros, van tomando fuerza, y eso nos hace vivir pues en un mundo que es absolutamente distinto del mundo de nuestra personalidad, de conflictos, de desdichas, de sufrimientos, de falta de entendimiento, bueno, pues eso. Entonces, esa es un poco la invitación. Yo os pasaré a los correos electrónicos, si me paséis el correo electrónico de cada uno, os pasaría el ejercicio de centramiento que vamos a hacer para que vosotros lo tengáis en papel y podáis realizarlo si está en vuestra idea y os parece que merece la pena esta investigación. Yo solamente digo que al final, si la intención y la atención van unidas y uno persevera, porque al final esto es una cuestión de perseverar. ¿Por qué? De permanecer. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hasta ahora todo han sido infinitos estímulos que nos han alejado de nuestro centro. Entonces, si yo a lo largo de mi día vivo infinitos estímulos que son ruidos,
y yo no hago un esfuerzo al principio por acallar esos ruidos, va a ser difícil que yo llegue a ese silencio que me habla, a entender esa voz del silencio. Pero una vez que empezamos a degustar ese centro, ese ser que somos, eso ya nos da, va generando en sí mismo su propia inercia. Vamos pasando de romper inercias, nos vamos moviendo hacia el movimiento, y del movimiento nos vamos hacia el equilibrio. O sea que os sonarán esas palabras, ¿no? Las gunas, ¿no? Las famosas, la inercia, la movilidad y el ritmo, o el equilibrio, ¿no? Y todas esas cosas pues hacen que nosotros, que todo el universo, como decían, conspire para que funcione, porque nosotros estamos en esa línea abierta de apertura de mente y de corazón. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues cuando yo me abro y trato de ver a Dios en cada instante y en cada momento, yo me reconozco en Dios en todo, en la naturaleza, en las situaciones, en las cosas, en los hermanos, y entonces hay un encuentro constante de Dios y de mí con Dios a través de todo aquello con lo que vivo y en lo que vivo. Y entonces ese encuentro se transforma en presencia, y esa presencia hace que todo sea sagrado. O sea que, bueno, yo tengo como no me calle, tengo la tendencia a poder seguir hablando, y es cuestión de seguir hablando mucho más. Yo creo que como comienzo he tratado de explicar un poquito por dónde van los tiros. Entonces, pasos que tendríamos que hacer. Bueno, yo os mandaría estas pequeñas reflexiones previas que complementarían un poco, están por escrito, que complementarían un poco lo que os he avanzado de palabra. A esas reflexiones yo les había unido un cuestionario de trabajo y práctica, pues semanal, mensual, anual, diaria. Esto de vez en cuando, no es que tengamos que hacer eso diariamente, porque no lo vamos a hacer, yo tampoco lo hago, pero sí que es verdad que de vez en cuando es bueno que hagamos ciertas recapitulaciones y nos paremos y reflexionemos. Y bueno, pues eso pues nos puede seguir conduciendo a nuevos reconocimientos y a una visión pues más profunda. Entonces, os mandaría estas pequeñas reflexiones que digo que tengo por escrito con el cuestionario, os mandaría la propia meditación, y al final de la meditación lo que he hecho también ha sido incluir pequeñas frases que todas son de Antonio Blay, relativas al centramiento, a lo que él entiende que es el centramiento. Son frases muy potentes, cada una podría ser la semilla de un pensamiento meditativo, tipo Raja Yoga, ¿no? En el que uno a través de ese pensamiento reflexiona y le va sacando el espíritu, va haciendo que la propia frase se desnude y que hable hasta decirnos pues todo lo que está en el espíritu de la frase, ¿no? Y si no queréis hacer ninguna pregunta, ninguna reflexión, compartir algo, lo que haríamos seríamos ir a hacer el centramiento para que conozcáis un poquito la práctica. La práctica es sencilla. Otro día, si acaso, si acaso hablaríamos un poco más de la meditación de buena voluntad. Parece un poco que como es la hija menor del taller, pero básicamente decir solamente respecto del tipo de meditación, es una meditación en la que se pretende que estemos unidos, que lo hagamos como almas, que tratemos de darnos cuenta de que como almas tenemos una capacidad de construir mundos de belleza, de verdad, de bondad, y que lo sintamos y que lo intuyamos y que lo reconozcamos y que lo hagamos desde ese convencimiento, que es una fe que a veces se nos escapa. Parece como que rezando no tuviera esto ninguna virtualidad ni ningún sentido, y parece como que haciendo meditaciones de tipo invocativo pues tampoco. Esta es una meditación en la que se invoca la belleza, la verdad, la buena voluntad,
Y a toda petición viene una donación, y a toda invocación se produce una evocación, que son las energías estas que de alguna manera tenemos que sintonizar. Entonces, ese es un aspecto importante que tenemos que hacer en respecto de esas meditaciones. Y en el tema de lo que es el centramiento, vais a ver que lo que nos propone Blay, hasta donde yo interpreto o comprendo, se nos propone que fijemos nuestra atención en una primera fase en la respiración, después en el movimiento de la respiración y después en la fuerza que nos hace respirar. Y siempre yo veo que hay una parte que aparece como delante de nosotros, pero luego el centramiento es situarse unos centímetros más atrás de nuestra columna vertebral, como si estuviéramos detrás de nosotros mismos. Y detrás de nosotros mismos, en la zona de la espalda, atrás, percibiríamos, cuando respiramos, un océano de vida, un mar de vida, que es la energía. Es la energía que somos, y de hecho es la energía que nos respira y que nos mantiene vivos, que nos nutre, que nos sustenta. Es la parte de Atma, es la parte de la voluntad espiritual. Bueno, no digo más. Entonces, que sintamos esa energía. O sea, es decir, nos propone una imagen para que acabemos con un sentir y que miremos ese sentir para que el sentir y el mirar se unifiquen. Bueno, luego pasamos a la zona del pecho para evocar el amor. Entonces se nos propone que visualicemos a una persona amada, que puede ser nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra madre, puede ser un maestro, puede ser el Cristo, puede ser quien nosotros deseemos. Y entonces, a través de la imaginación, nosotros estamos sintiendo el abrazo, estamos sintiendo el amor, estamos sintiendo hasta la caricia, estamos sintiendo el roce, el calor, estamos haciendo algo vivo con el poder creativo de nuestra mente. Pero que lo que de alguna manera tenemos que hacer es tomar conciencia de que esto que está aquí en esta zona es algo que es como unos rayos de un sol que está detrás. Nuestra naturaleza, nuestro centro, allí detrás, que es a donde tenemos que centrarnos, donde tenemos que trasladarnos, es como un sol que ya que es puro gozo, que es pura alegría, pues que es el amor en última instancia, que todo lo une. La tercera de las fases sería, estamos hablando de energía, hablamos de amor y ahora la inteligencia. Entonces se nos propone que visualicemos un cielo azul, eléctrico, dice él, intenso, que es pura sustancialidad, que es luz del entendimiento, y allí nosotros somos la luz, allí nosotros somos la verdad. Es como una zona, es un plano causal, una zona elevada de nuestra mente abstracta. Una zona causal donde se realizan las cosas, donde se idean y se substancian para luego materializarse. Por tanto, si quisiéramos, por ejemplo, hacer una oración de petición, deberíamos de estar centrados con esa actitud crística de unidad, de amor por todo, y elevarnos al plano mental, y allí hacer la oración de petición de manera muy clara, muy precisa, muy detallada, y quedarnos en silencio. Y sentir. Si la hemos hecho bien, sentiremos pues algo muy sencillo, una paz, un estado de quietud, y la respuesta ya vendrá dada si tiene que venir, y la acabaremos por entender. Si ha de substanciarse y materializarse en algo concreto de la vida, también aparecerá. Pero este no es el propósito del centramiento. El propósito es que, sintiendo la energía, sintiendo el amor y sintiendo la luz que somos, finalmente pasar a una cuarta fase en la que nos quedamos en silencio, en una simple conciencia de ser. Ahí sí ya estaríamos en una actitud, digamos, de silencio o de meditación o de contemplación. Esto,
¿Cuánto conviene hacerlo? Bueno, pues conviene hacerlo pues cada uno a su ritmo y a su manera. Hay quien tiene una práctica de meditar muchos minutos, otros no. Conviene hacerla y aprender a hacerla y hacerla de manera natural, aprender un poquito las fases y repetirlas, pero que cada día será distinto. Cada día podemos centrarnos más en un aspecto o en otro, o surgirán unas cosas u otras, pero en última instancia siempre tratar de fijar la atención en lo que es el proceso, no salirse del proceso, porque en última instancia lo que nos va a conducir finalmente es a la conciencia de energía, a la conciencia de amor y a la conciencia de luz, Atma Buddhimanas. Y entonces ahí estar en silencio. Y ya está, sin ninguna pretensión, simplemente abiertos a la luz y al amor. Entonces, esta es la experiencia también del silencio. Podríamos abrirnos a un silencio en el que no le pedimos nada, que no pretendemos nada, pero donde ese silencio pues nos recoge, nos sentimos identificados, nos sentimos unidos y el propio silencio nos acabará hablando, nos acabará integrando, nos acabará diluyendo las zonas periféricas, acabará haciendo pues eso, pues que con el día a día, pues con una actitud de permanencia en la conciencia de luz, de permanencia en la conciencia de amor y de permanencia en la conciencia de voluntad, pues acabemos por integrar y por ser esos tres atributos que son nuestros atributos reales. Y entonces esa es un poco la función de todo. Y, no sé, ¿tenéis alguna duda? ¿Alguna cosa que comentar? ¿Queréis que hagamos el ejercicio de centramiento? ¿Sí? ¿Sí lo hacemos? Bueno, pues la cuestión, ahora cuando venga, Ángeles empezamos. Sí, ya está aquí. Bueno. Es que como tengo varios gatos, no te preocupes, van los rondando gatos. por aquí y les tengo que abrir la puerta. Bueno, yo voy a hacer una cosa, y es que hoy me voy a ceñir muy ceñido a lo que es el texto de Antonio Blay, pero en futuras ocasiones yo la hago cada vez un poco como me surge. Y como me surge, siempre un poco dentro de lo que es estas fases, ¿verdad? De lo que se trata es de que al final del centramiento se nos quede un poco la idea de que somos nosotros el que hace, somos nosotros el que escucha, somos nosotros el que pasea. Es decir, tenemos una conciencia clara de una identidad profunda de alma y desde esa conciencia, pues pasear, comer, charlar, relacionarnos, trabajar, en fin, que esa conciencia, que esa actitud meditativa sea algo que esté incorporado a nuestras vidas, con independencia luego de si estudiamos, meditamos o realizamos otras prácticas que de alguna manera contribuyan a este conocimiento de nosotros mismos, que contribuyan al conocimiento de qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo, a la acción correcta, en fin, a todo lo que son las prácticas de todas las tradiciones espirituales, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Si os parece, vamos a apagar las cámaras. Apagamos nuestras cámaras y vamos a adoptar una actitud meditativa de silencio
estamos, no te preocupes, si no te sale Pep, no te preocupes. Cierras Lo los pongo ojos, aquí. Ya está. cierras los ojos y ya Ya está, está. ya está, ya está, ya está. Vale, vale, bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a estar con la espalda recta, como sabéis ya, si ya meditáis algo, y si no, pues simplemente lo que tratamos es de estar muy vivos por dentro, despiertos, intentando que cada una de las secuencias y fases que vamos a ir viviendo pues sean muy vívidas, sean vivenciadas interiormente. Y si se produce alguna pequeña interferencia, algún ruido, pues los aceptamos como naturales. Y no permitimos que nos distraigan, no nos preocupan en absoluto. Bueno, estamos en una posición cómoda, sentados con la espalda recta, y vamos a hacer una respiración abdominal más bien baja, porque la respiración baja abdominal conduce a un estado de relajación. Y vamos a ir tomando conciencia de nosotros mismos, aquí y ahora, siempre muy atentos y despiertos. Iniciamos la primera fase y va a ser haciendo varias respiraciones profundas, lentas. Y al sacar el aire vamos a sentir cómo todo el cuerpo se afloja y va quedando en una total comodidad. Dejamos que la respiración salga totalmente libre. Y para ello vamos a sentir el gusto de respirar, como si en la respiración se expresara nuestro ser. Respiramos suave y profundamente. Seguimos el movimiento libre de la respiración. Se produce espontáneamente. Este movimiento, tranquilo, sencillo, produce un estado de bienestar, de placer, como lo produce todo acto natural. Observamos el movimiento, cómo sube y baja el vientre. Y ahora vamos a pasar de la observación del movimiento a una fuerza que hace mover el vientre. Hay una fuerza natural que funciona sola, que es muy agradable. Es una fuerza que hace que el vientre suba y baje. Prestamos atención a esta fuerza que origina este movimiento y descubrimos que procede de la parte de atrás. Esta fuerza respiratoria, rítmica, que va y viene, esta fuerza, es una fuerza de la vida. Es la fuerza de la vida, de toda la vida, que respira en nosotros. Esta fuerza es como una ola de un océano de vida. Es la vida, la fuerza de la vida que respira en mí. Detrás de esa fuerza existe como un campo muy grande de energía, un campo inmenso de energía. Este incesante ritmo respiratorio procede de allí. El movimiento de mi respiración
es como una ola de esa fuerza, de ese océano. Y todo el poder de la vida está en el movimiento de mi respiración, del mismo modo que todo el poder del mar está en cada ola. Pasamos ahora a la zona del pecho. Imaginemos que estamos delante de una persona a quien queremos en particular y a la cual expresamos de manera muy concreta y cierta nuestro cariño, nuestro amor, de tal manera que sentimos el amor, el cariño, el gozo, la alegría. También podemos expresar ese amor hacia Dios. Sintamos el amor. Ese amor que sentimos, esa alegría viviente que nos hace sentir llenos de gozo, viene de un fondo que está detrás de lo que sentimos. Y es como un sol luminoso, profundo. La realidad, el amor que sentimos, es como la manifestación de unos rayos de este sol. Nos situamos en este sol, dejando ahora aparte la imagen de la persona que ha servido para conectar con este amor. Dejamos aparte toda imagen, toda idea, y nos situamos en este sol que es amor, que es felicidad profunda. Es algo que ya está ahí, es algo que ya es. El sentir es lo más importante. Solamente sintiendo, mirando y sintiendo, mirando el sentir, sin pensar, solo saboreando. De este sol es de donde surge toda posibilidad de amor, de alegría, de felicidad, de plenitud. Eso que vivimos, lo somos. Eso está siempre presente. Y cuanto más nos centramos en eso, más intenso, más profundo, más elevado es ese amor y esa felicidad. Ya está ahí, siempre. Ese gozo es lo que soy. Pasamos ahora a la mente. Vemos como una luz expandida. Es un espacio de luz de un color azul, eléctrico, intenso. De este azul viene toda la capacidad de comprender, de saber, de conocer. Es pura claridad. No tiene forma, pero es de donde surgen todas las formas. No hay ideas, pero es de donde surgen todas las ideas. Es solo pura luz del entendimiento. Es pura luz de la inteligencia.
Nos mantenemos atentos en este nivel de pura luz. Desde aquí, todo lo podemos comprender fácilmente. Del mismo modo que desde la zona del pecho, del fondo del pecho, del sol del amor, todo es bienestar, alegría, felicidad. Aquí en este azul de la mente, todo es paz, lucidez, claridad, luz de la mente. Nadie nos puede quitar eso que somos. Seamos conscientes de la fuerza de la vida a través de la respiración, del gozo del amor a través del pecho, de la luz de la inteligencia a través de la cabeza. Ahora nos quedamos así, presentes, en silencio, sin pensar en nada, solamente siendo la conciencia de nuestra presencia. Y nos vivimos enteros, de arriba abajo, muy presentes, en una simple conciencia de ser, presentes en una conciencia de ser aquí y ahora que surge de un silencio inmenso, infinito, que la rodea por todas partes. Permanezcamos así durante unos minutos en esta conciencia de ser.
Ahora recuperamos la conciencia exterior, pero sobre todo nos mantenemos conscientes, interiormente abiertos a todo eso. Respiramos más seguido, moviendo brazos y manos con calma, pero sobre todo manteniendo esta conciencia de lo que somos al movernos, al hablar, al actuar, tratando que eso que somos sea lo que se exprese, hablando desde ahí, moviéndonos desde ahí, riendo desde ahí, sin quedar encerrados en la estructura externa habitual. Y nos mantenemos así todo lo posible, al máximo, funcionando así, viviendo desde esa verticalidad y desde ese fondo profundo que soy yo mismo. Lo importante ahora es poder moverse desde ahí, desde esa calma, desde este espacio, desde esta luminosidad, como si el andar surgiera de eso, como si toda la actitud surgiera de ese fondo, que el ver y el formular palabras surjan de eso, y que toda nuestra vida sea una expresión de ese fondo que se expresa en lo particular sin dejar de ser el fondo. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación. Ojalá que os haya gustado, que os haya proporcionado al menos un poquito de esa paz que somos. Y estamos invitados todos a repetir todos los días, si queréis, en ese encuentro matinal que luego pues tratemos de llevarlo pues a nuestros muchos actos de cada día. Y no sé si queréis decir algo, queréis comentar algo. Jesús, te dejamos nuestro correo en el chat o como prefieres. Si queréis o me dais el teléfono, queréis los que quieran estar en la lista, me dan el teléfono, lo apunto yo ahora. Vale. Y os incluyo. Con eso ya me tenéis en el chat. A mí me localizáis por WhatsApp siempre que queráis. Y si queréis comentar cualquier cosa, también os puedo enviar estos textos por WhatsApp o por correo. ¿Cómo preferís? ¿Por correo mejor? Yo sí. Por correo, vale. Pues entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Me pasáis el correo después por WhatsApp? ¿Me dais el número de teléfono o subo a la lista y luego me mandáis? ¿O cómo preferís? ¿Cómo es mejor? ¿Cómo es más fácil? No, el WhatsApp que tenemos es en el que no, tuyo es el que no hemos escrito o No, no. no. Mira, tomar nota de... Os voy a apuntar aquí en el chat. A ver si sé hacerlo. A ver, chat. Mi teléfono. Este es mi teléfono. No ha salido. ¿No ha salido? No, ¿En el chat no lo veis? no. No. ¿No? Ay, claro, perdonadme. Porque es que no me he dado cuenta de que estaba dirigido solo a Kiko.
Kiko, ¿andas por ahí? Kiko, para que termine la grabación. Pongo yo tu teléfono, Jesús. ¿El qué, perdona? Pongo tu teléfono en el chat. Lo tengo aquí. Lo he puesto yo ya. ¿Lo habéis visto? No. ¿Está en el chat ya? Sí, Sí. sí, ha aparecido ya. Ah, sí. Bueno, pues Así aquí arriba, sí. enviarme a mi WhatsApp Ujú. el teléfono y el correo. Y yo al correo os enviaré la meditación, el delineamiento que hemos hecho, las reflexiones previas esas y el delineamiento de la meditación de buena voluntad. Y nada, cada uno pues que siga como buenamente quiera, pueda, o Sí. cualquier duda me llamáis por WhatsApp, me escribís por correo, o el que quiera llamarme por teléfono para comentar dudas, pues también, como mejor queráis. ¿El próximo encuentro, Jesús? Buena pregunta. Vamos a ver, Kiko había pasado en el correo electrónico, El 13 de diciembre, ¿no? había puesto 13 de diciembre. Ha apuntado todos los martes. ¿Los Sí. martes os va bien? Mm, Sí. Porque yo solamente tengo una opción, es moverlos al lunes, o lunes o martes. mm, Martes. Mejor martes. Martes. Pues no hay más que hablar. El martes 13 de diciembre nos veríamos. Y él ha apuntado pues 10 de enero, 14 de febrero, mayo, en junio también nos reuniríamos, en julio también, o sea, una mensual. Salvo agosto, pues por aquello de, bueno, que a lo mejor estamos cada uno, pero nos podemos, no hay ningún inconveniente. O sea, el taller no es que sea un curso académico, es que se trata de hacerlo, bueno, pues tan continuado como queramos. Ujú. Es algo abierto, tiene que ser algo pues que en el que uno se sienta a gusto. Si no vengo un día no pasa nada, si me olvido de hacer el centramiento pues tampoco pasa nada. Esto es una cuestión de cada uno consigo mismo y ya está. Y nada más. Rosa, bien todo. Bien todo. Yo ya estoy en un grupo de centramiento que recibo todos los días lo de Antonio Blay. A Porque ver, es que yo creo que hace 2 años o así ya hice un taller lo hiciste contigo. conmigo, Creo que es, vamos, no lo sé pues si. espérate. Pero eres tú el que manda. Yo ya Sí, yo soy el que manda, lo que tú tienes que hacer es pero no lo perdonarme hice. porque que yo no sé, yo soy un despistado de las caras. No, es normal. Es que no Pero sé si tú, fue hace 2 o 3 años. espérate, que lo vamos a comprobar ahora mismo. Uy, qué desastre, Rosa, habérmelo dicho. No, no pasa nada. O sea que tú eres superviviente. Bueno, como todos. Verás, el grupo, como son muchos, a ver todos. Es Rosa, a ver. Claro, ya estás. Vale, Rosa. Entonces, ¿qué te voy a contar a ti ya? Ya No, sabes cómo funciona los extractos de los comentarios los extractos que estoy enviando pertenecen ahora a un libro que se llama, de Antonio Blay, Camino de Autorrealización, Yoga Superior, tomo 1. Si queréis el tomo 1, os lo envío también. Lo digo para que podáis, yo ahora mismo vamos por el capítulo 9 y estamos además curiosamente hablando del silencio, pero lo digo por si queréis leer un poquito, pero aquí da igual el tiempo pasado, aquí lo único que nos cuenta es el hoy y ya está, y ya está. Entonces, pues nada más, si no
me decís nada. Muchas Muchas gracias. gracias, Muchas Jesús. gracias. Ha estado. Yo recibo cada día y el miércoles hay el de centramiento, es correcto, ¿no? El de buena voluntad. Es que Hay el el de último, buena voluntad, perdona, el de buena voluntad, sí. algún miércoles me despisto Ya, no y pasa se nada. y se me olvida mandar el de buena voluntad y sigo mandando de centramiento. Pero bueno, da lo mismo, No. ¿vale? Ujú. Mañana es miércoles, ¿no? Sí, Sí. Pues mañana mandaré sobre buena voluntad. Un perfecto. pequeño recordatorio. También, si queréis, bueno, os puedo enviar bueno, os iré enviando el que quiera que le den más, porque al final tenemos mucha documentación. Si os aburre, pues no la envío, y si no, pues os la envío y ya cada uno haga lo que pueda con ella, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues Pues cuidado nada. mucho y infinitas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo. Igualmente. Gracias a Gracias a todos. todos. Igualmente. Gracias. Gracias. Abrazo. Igualmente, gracias. Adiós. Gracias. Ahora, adiós, adiós. Bueno, jo crec que m'estanca. Jo sé que m'estanca. Aviam. Ja he acabat. Com estan, que això? Pues surts i ja està. Sí, acabo de tenir. Que no saps com surten els blocs. Sortint. Surt d'aquí. Ai, mare. I al fons. Ara. Què sé, què està dient?